Ya mañana es el partido contra MrBeast, mañana viernes. Y por si no saben los horarios, acá les dejo una foto con todos los horarios de sus países. Algo que estamos planeando para el partido es hacer una layup. Vamos a por ti, Mr. Bestias. Te mandó un mensaje con esa, cabrón. Yo antes de empezar a ver YouTube, yo miraba muchos youtubers. Y actualmente tengo a Fernanfloo al frente mío. Y tengo a Germán al lado mío. Venga, chicos. ¿Qué pasa, mi fe? Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Hoy empieza el primer entrenamiento para el partido contra MrBeast. Estamos fresco. Y ya mañana es el partido contra MrBeast, mañana viernes. Y por si no saben los horarios, acá les dejo una foto con todos los horarios de sus países. Falta Germán, que no pudo venir porque tiene algo de trabajo que hacer, pero más tarde nos va a acompañar. Fernanfloo está en camino a Estados Unidos. Ibai llega el mismo día del partido. Y Eladio de Carrión también llega el mismo día del partido. Pero bueno, vamos a empezar a entrenar. Vamos a empezar con esto, mirá. Dale, de una, empezar fresco, papi. Bueno, no le pasa nada. Tenemos a una persona acá que nos va a venir muy bien, que es Ricky. Hermano, muchas gracias por invitarme, cabrón, de verdad, o sea, estoy muy... ¡No, al chile! Quítame. Tenemos a Elvis. ¿Qué edad tenés? 21, 21 años, ¿cuánto medís? 204. 2 metros 04, o sea, nos hace quedar como enanos. Que muestre lo que te enseñé yo ayer. Ah, lo de... lo que te enseñé yo, amigo. Vale. Mostrá la que te enseñé. A ver, Ian ayer me enseñó a hacer algo en plan. Yo nunca he jugado a básquet antes y ya me ha enseñado a hacer esto. En plan. Pero bien, amigo, hacela como te enseñé yo la vez. Vale. Me ha enseñado a hacer esto en plan. No sé si es guay o no. Le salió igual. Te salió igual que a mí. Me ha salido bien. Ayer me estaba diciendo que me estaba saliendo mal, ¿sabes? Aclaración muy importante del equipo de Estados Unidos. Porque mucha gente en TikTok está diciendo: no, porque MrBeast va a imitar a The Professor, va a imitar a Curry, a LeBron James. No, sabemos nosotros quiénes son los jugadores de Estados Unidos y la verdad está muy balanceado. Yo no es que iba a elegir a gente sin saber su equipo. Obviamente lo hablamos previamente. Pero bueno, vamos a empezar a entrenar. ¿Okay? Vamos, va. Hay que pensar a entrenar, así que disfruten y vean cómo jugamos. Él va a ser nuestro entrenador acá en Estados Unidos. ¿Pensás que vamos a ganar o perder? Oh, claro. Vamos a ganar. Ok, chicos, así, triple. Normal. Fuera de broma, estoy muy afilado. ¡Otra, venga! Ey, esto sin cortes, Ok. ¡Corte! Bueno, corta ahí. ¿Cómo estás de tiro? Estoy fresco, miren, pongan música épica. Gracias, chicos. Este tiro va a representar todo lo que voy a hacer en el partido. Va para mi familia, va para mi país. Yo represento a México, hermano. ¿Qué es esto de casualidad? ¿Ahí? Hay que calentar, estamos fríos, güey. Chicos, es muy importante cuando empezamos a practicar calentar un poco los músculos, la rapidez. Estamos un poco fríos ahora. Amigos, algo que estamos planeando para el partido, y ojalá que nadie lo vea esto de Estados Unidos, es hacer una layup. ¿Vamos a hacer una prueba? Vale. MrBeast, prepárate porque se viene picante. Vamos a por ti, Mr. Bestias. Amigos, vamos a hacer práctica de triples, ¿ok? ¿Cómo Bien. estás para triples? Me siento bien. ¿Triples? No es mi mayor virtud, pero voy a intentarlo. Y Ani, ¿cómo estás de triples? No, mi mayor virtud. Bueno, Iván no juega el partido, pero va a jugar con nosotros acá en la práctica. equipo, no quiere Fede, pero... Capitán Papi Pupu. Primero. Ahí va. Nada. Mayor virtud. Ay, clarete, boludo. No, estorba. Fede, me están molestando, amigo. No puedo jugar el partido así. Yo le dije que era mi mayor virtud el triple. Ahí está bien la cadera. Dale, boludo, porque me está tocando. Me han cambiado ahora. Ese es mi pollo. Esto va así. ¡Zuka! Ricky. 4, baby. Y una.
¿Qué está pasando, Prepárate, mirá. Mirá. No. La mufé. Mr. Beast. Mr. Beast, cuidado. Ok, chicos, estamos bien, ¿ok? Falta Eladio Carrión, falta Fernan y falta Ibai. Pero estamos bien. Pensemos una estrategia. Yo me puedo poner así atrás de Mr. Beast. Iván lo empuja y luego le dejamos los pantaloncitos. Es más. Ey, fuera de broma, Mr. Beast, tenés que tenerle miedo a él, Ahí tienes que tener cuidado, vamos a por ti. Estamos seguros, vamos a ganar, tío. Bueno, amigos, vamos a jugar un partidito entre nosotros para calentar un poco. Así que vean cómo jugamos. Amigos, empieza el partido 3x3. Vamos a ver cómo estamos. Me marca Elvis. Elvis, me asusté. Es imposible marcar a Elvis. Amigos, terminó nuestra primera práctica y me acaba de hablar Mr. Beast que quiere que vayamos al gimnasio. Yo creo que es momento de que vayamos. Es buen momento, Que vayamos y conozca a Elvis, que todavía no lo he conocido. Con Fe estuvimos entrenando ya hace 2 semanas que venimos entrenando todos los días. Se me juntó un poco de tensión acá y ahora vamos a ir a comprar un balde así puedo poner los pies en el hielo. Creemos que está bien para el partido. No puede fallar. Nah, está loco. No, claro, es que ustedes no han visto todo, pero ayer entrenamos de 9 de la noche a 12 de la mañana. O sea, estamos dándole duro, en serio, fuera de cámara también. Estamos entrenando mucho. Sí. Chicos, hicimos una pequeña parada en el gimnasio de Mr. Beast. Acá es donde se va a jugar el partido. Y en este momento los chicos andan jugando un partido. Ahí está Chandler, que es uno de los que va a jugar, que es amigo de Mr. Beast. ¿Cómo lo ves a Mr. Beast? A ver, se le ve coordinado, ¿sabes? Parece que tiene confianza al tirar y así, pero no tiene nada que hacer contra nosotros. Te mandó un mensaje con esa, cabrón. Lo que pasa es que Mr. Beast, él juega siempre acá. O sea, esta es su casa para él. Entonces, Sí, está en el patio de la casa jugando. Nosotros vinimos de visitante. recuerden a todos los que están viendo este video de sacar clips de momentos de este video y súbanlos a TikTok para que más gente los vea, ¿ok? Cuando vean una parte que les gusta, saquen clip y suban a TikTok. Voy a estar viéndolos, ¿ok? Bueno, amigos, vamos a jugar un partidito contra amigos de Mr. Beast. Mr. Beast no va a jugar porque se acaba de cagar. Jimmy, you won't play? No, I need to observe. I don't want you to see my bag early. You're scared. Yeah. Oh, I'm terrified. Hey, what do you think of Elvis? He's tall, right? Is he like LeBron James' kid? Like, All your players play really well. yeah, but there's a difference between really well and like, was he in the NBA? Let's see. Petty, this is what you meant to do. First try. Vamos a jugar un poco, así que vean los highlights. Vamos a ver cómo nos va. El equipo es Matthew, Elvis, yo, Jimmy y Ricky. I'm sneaking on Fetty's team so I can get a first look at how they play, their play styles before the big game. I'm really concerned about Elvis. Really tall, really athletic, very terrifying. He did a windmill. Windmill? I snuck on his team. I'm gonna learn firsthand what they do. Got my heart no but a bitch. Break you in then. Get us every day. This sound like Argentina. Had to fist my demeanor. No, they don't want me breathing. Still I rip like Brian. Got on 3 Jesus pieces, looking like Jay-Z and Yeezy. So far from conceited, but how can I be defeated? I hate it, so my wrist on look, I'm dancing. Bueno, chicos, terminamos de jugar. Hey, Chandler, are you ready for the game? Yeah.
I gotta take a break. Who do you think is gonna win? I don't know, because I've seen that guy. Está diciendo que te vio y está complicado. Ya, es que a ver, yo no soy tan bueno. O sea, I'm not that good, bro. Well, good luck. Yeah. Good luck. Chicos, llegó Germán. ¿Qué tal? Se siente tensión ya. O sea, ya estar acá se siente una tensión así. Hay un aire ya de que, no, youtuber jugando, ¿no? Aquí llegas y es como, ya se acabó eso. Ya no En hay serio, show. falta solamente Ibai, Fernanfloo y falta Eladio. Y Manu Ginóbili, nuestro entrenador. ¿Qué se siente que es argentino? Sí, Manu. vamos a tener una presión extra ahí con Manu. No solo que es argentino, sino es una leyenda de la NBA, amigo. Es como el Messi, pero de básquetbol, literal. Cabrón, te agarraste el mejor coach posible. Bueno, amigos, vamos a descansar un poco porque quedamos cansados. No hay que lesionarse, así que sigamos el día. Estamos llegando a la farmacia porque vamos a comprar cosas para los músculos porque tenemos dolor muscular. Uy, me asusté. Pensé que era una mujer, pero era maniquí. Oye, ¿ya les explicaste cómo entrenamos hoy? Sí, hoy yo me di cuenta que mi service quiso que juguemos para vernos y ver qué nivel traemos. Yo me di cuenta que Elvis jugó como a un 20%. Sí, literal máximo. O sea, chicos, fuera de broma, Elvis es inteligente y jugó un nivel más abajo para no mostrar su verdadero talento y no puedan tantear cómo juega. Y Elvis entendió y le dio tranqui. O sea, no quiso revelar su arma secreta, cabrón. Sí, la verdad que Elvis muy inteligente. Bueno, me compré unos parches musculares porque tengo mucho dolor de espalda. Pero, o sea, necesito que una chica venga y me haga masajes ahora porque... Una chica, dije, Iván, por favor. Esto creo que me va a alivianar bastante el dolor de espalda. También me compré algo para los tobillos porque jugando al básquetbol se te puede torcer el tobillo. Me compré también un bálsamo y me compré unas pastillas, unas gomitas para dormir porque tengo mucha ansiedad estos días, va a ser una locura. No hay para ni dormir de tanta ansiedad de quiero jugar ya, quiero ganar. Hoy en la noche llega Fernan. Creo que Fernan y Germán nunca estuvieron en un video juntos, o sea, personalmente, o sí estuvieron. Si juntas eso es leyenda. Es que no, yo te juro, cuando los dos me confirmaron dije, wow. O sea, el Fede adolescente debe estar tipo re emocionado en este momento porque, o sea, yo miré muchos sus videos. Mañana el entrenamiento va a estar duro, Mañana chicos, el vlog de mañana va a ser tremendo, va a ser una locura. Son las 8 de la noche acá en Carolina del Norte, hoy es martes, y estoy a punto de subir el reel anunciando a Manu Ginóbili. Chicos, para que entiendan, Manu Ginóbili para mí es un ídolo. O sea, cuando yo empecé a jugar básquetbol fue de mis primeros ídolos. Es más, las primeras zapatillas de básquet que me compré fueron unas de Manu Ginóbili. Quiero agradecer especialmente a Grego Rossello, es un creador de contenido de Argentina que me ayudó a hacer el conecte con Manu Ginóbili. Esto sin vos hubiese sido muy difícil. Voy a hacer un vivo en mi Instagram ahora mismo para anunciarlo de Manu, así que vamos a ver qué dice la gente. Hola amigos, ¿cómo están todos? Les dije que ahora iba a subir un anuncio muy importante. Es algo que nunca en mi vida imaginé lograr. Estoy a punto de subir el video haciendo el anuncio, así que les pido porfa que apenas lo suban, le den un like y comenten, ¿ok? Bueno chicos, los quiero y nos vemos ahora en el reel. Entren de una, ¿ok? Chau. Ya estamos de vuelta acá en el hotel. Acá tengo mi laptop. Estoy bajando al lobby porque tengo que conectarme al wifi para pasar los videos estos que estoy grabando en este momento porque el video se sube mañana. Entonces mis editores tienen que editar el video, entonces tienen que ser flash, tienen que editarlo lo antes posible. Bueno chicos, esta es mi cena el día de hoy. Es una carne con papas. Estamos todos comiendo lo mismo porque hay que comer fitness porque ya en 2 días es el partido. Estamos bien, el equipo está unido, hay buenas vibras entre todos, nos hicimos amigos entre todos, así que está buenísimo, ¿no? ¿Falta un anuncio importante para la gente o eso todavía no? Falta un anuncio más, pero digo, hay que ver si se confirma o no. Yo para dudas no dije nada. Si sucede, lo voy a anunciar el 24, o sea, un día antes del partido. Amigos, no saben lo que acaba de pasar. Estuvimos con Iván dando 1000 vueltas por toda la ciudad, acá donde estamos en Carolina del Norte, intentando buscar un buen wifi, porque el wifi del hotel es malísimo. O sea, literalmente no puedo subir los videos, me marca como 10 horas y los editores lo tienen que editar ahora de noche, no puedo esperar hasta el día siguiente. Entonces no encontramos un buen wifi, todos los wifi son malísimos. Ahora vamos a ver de vuelta el internet del hotel porque dicen que hay un wifi premium que con ese supuestamente podemos subir los videos. Así que ojalá que sí, porque Lo logramos, chicos, lo vamos a lograr. más vale, porque si no la gente se queda sin videos. Tengo información muy importante para la gente de Chile. ¿Cuánta gente de acá es de Chile? Ok, no los escucho, pero me imagino que en su casa dijeron yo. Vamos a hacer un show en Chile, en Santiago de Chile, el 1 de julio. Acá está apareciendo la información en pantalla. Es en el Movistar Arena el 1 de julio a las 3 de la tarde. No saben lo contento que estoy de ir a Chile. Así que Chile, nos vemos por ahí. Las entradas salen a la venta este lunes que viene, es el lunes 28. Así que apúrense a conseguir su boleto. Amigos, para cerrar este vlog, quería hacerlo de la mejor manera, de una forma muy épica. Yo antes de empezar a ver YouTube, yo miraba muchos youtubers y entre ellos Germán Garmendia y Fernanfloo. Y actualmente tengo a Fernanfloo al frente mío y tengo a Germán
al lado mío. Y ahora van a aparecer los dos y va a ser un choque de universos. Venga, chicos. ¿Qué pasa, ¡Se viene! Buena onda, viene ya listos para el partido. Ey, chicos, es muy loco tipo verlos ustedes dos juntos acá. O sea, yo quiero decir que ustedes fueron mi inspiración cuando antes de empezar YouTube. Así que nada, estoy re contento, la verdad. Qué agradable sorpresa. Me Ah. gusta. Se escucha bonito, se escucha muy bonito. Creo que nunca, estábamos diciendo, nunca hemos hecho algo. Es que yo le Así digo que con Germán nos hemos visto quizás a lo largo de 8 años unas 4 veces, 3 Sí, veces, 4, 5 veces, pero sí. nunca hemos hecho nada. O sea, nunca hemos colaborado. O sea, en video nunca. Sí, nunca, jamás. Wow, o sea, así tú que no, mira, tú no mira, estás mira. unido ahorita. Oh, se viene la... ¿Por qué seguimos abrazados, chicos? No sé, tú me abrazaste. Ahora quiero tus... Ah, drible, pero estoy frío, ¿eh? Pero mira. no pasa nada, no pasa nada. Oh, No, pero ya está. Pero puedes hacer esto. A ver si me sale, ahí no me sale. Bueno, chicos, por favor, un like enorme a este video por este momento tan épico. Bueno, vamos a practicar un poco y le damos. Ahora sí, chicos, estamos todos, solamente falta el de Carrión e Ibai. Vamos a hacer un poco de entrenamiento, un poco de bandejas. Bueno, chicos, nos despedimos. Vamos, ya llega el día, le estamos metiendo con todo. Chicos, gracias por el video. Chau.